Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del New Jersey Business Podcast. El día de hoy estoy aquí con mi esposo querido. Una vez más, ustedes lo conocen. Paul, ¿cómo estás, mi amor? Bien, amorcito. Me alegra, me alegra. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante y más que, más que nada porque es un tema que a nuestra comunidad le gustó mucho y es el tema de emprendedor versus dueño de negocio. Es un tema que tú tocaste con Sebastián hace un par de semanas ya y quisimos volver a hablar de este tema porque sentimos que de pronto podemos ahondar un poquito más para sacar más dudas, de pronto que tú nos cuentes un poquito sobre tu experiencia como emprendedor y por qué es que te denominas más emprendedor que dueño de negocio. Pero antes de empezar, yo quiero darle las gracias a Patti Bolaños de Igo Immigration Global Online, que les tiene un saludito ahorita. Gracias, Pati. Hola, soy Patti Bolanos, fundadora de Igo Immigration Global Online. Mi misión es ayudarte a alcanzar ese sueño americano. Sé lo difícil que es enfrentarse a los retos con la Corte de Inmigración y al miedo a la deportación. No estás solo. Por favor, escríbeme un mensaje al chat de WhatsApp 908-764-8725 y da ese primer paso para alcanzar el sueño americano. En Igo hemos ayudado a madres solteras, familias y jóvenes a obtener su documentación, su permiso de empleo. No esperes más, no estás solo. Ok, amor, vamos a empezar hablando de tu vida como emprendedor. ¿Cómo empezaste esta vida empresarial con tus negocios o de pronto haciendo otra cosa que no necesariamente era teniendo un negocio? Bueno, ¿Y por qué desde el principio te llamaste emprendedor y no dueño de negocio? esa es una muy buena pregunta, porque inicialmente yo me autodenominaba como business owner, Ok, dueño de negocio. Cuando fue la primera vez que vine a ser dueño de un negocio. Siempre he tenido un espíritu emprendedor, aunque no ha sido en business, en otras cosas, en el ministerio particularmente, siempre he sido bastante innovador. Pero cuando entré al mundo de los negocios, yo entré con la mente de que la única manera que uno podía tener un negocio rentable era si tú eras como un profesional. O sea, tenías un trato un profesional, te vestías como un profesional, te autodenominabas como un profesional. Yo recuerdo que algunas personas que estaban comenzando alrededor del mismo tiempo se autodenominaban como CEO de sus propios negocios y ya. podía ser whatever, Una o tiendita de sea, la esquina. una Y de tiendita de la una siga. esquina, un mecánico y soy CEO Ajá. porque te autodenominas. Yo me autodenominaba como dueño de negocio y realmente cuando me enfrenté con diferentes retos y empecé a buscar ayuda, a leer libros, a querer crecer en lo que concierne al conocimiento de los negocios y crecer en lo que concierne al crecimiento personal, encontré la diferencia del concepto de ser un dueño de negocio y ser dueño de un trabajo. Muchas personas registran un negocio, un LLC o un S Corp o lo que sea, y dicen, ya soy dueño de negocio. Pero en realidad son dueños de un trabajo. ¿Por qué? Porque si ellos se van de vacaciones, su negocio no funciona, porque ellos son dueños y operadores. Muchas veces es porque están empezando, no tienen personal. Hay veces que tienen el personal, pero no tienen los sistemas y los procesos que los ayudan a ellos a poder tener un negocio rentable aun cuando ellos están ausentes. Entonces aprendí que había una diferencia entre ser dueño de negocio y ser dueño de un trabajo. Aprendí que un verdadero dueño de negocio se puede ir de vacaciones 3 meses a un tour en Europa. Y cuando regresa, su negocio no solo aún continúa bien, pero tiene nuevos clientes, quizás hasta tiene nuevas contrataciones, etc. O sea, un verdadero dueño de negocio tiene un negocio que crece aún en su ausencia. Entonces yo recuerdo que cuando aprendí eso dije, wow, yo no soy dueño de negocio, yo soy dueño de un trabajo. Porque si yo estoy ausente, mi ingreso para. Entonces empecé a trabajar en eso primero. Y alrededor de esa época, O sea, tu meta era ser un dueño de negocio. sí, Ok. mi meta era tener un negocio que tenga los sistemas y los procesos
para que me genere ingresos y yo tener que estar ahí envuelto todo el tiempo. O mejor dicho, que pueda funcionar en mi ausencia. O sea, hasta ese momento tú no habías pensado en emprendedor. Simplemente tu mente estaba dueño de negocio o dueño de un trabajo. Sí, Ok. dueño de negocio, y luego aprendí que realmente era dueño de un trabajo, no dueño de un negocio. Y empecé a transicionar, empecé a aprender sistemas, procesos, etcétera. En esa época de aprendizaje empecé a escuchar más la palabra emprendedor. Ahora, vale la pena recalcar que todo esto está ocurriendo dentro del contexto de que la mayoría de mi aprendizaje era en inglés. Entonces yo me movía en los diferentes libros, coaching, etcétera, todo lo leía en inglés. Y sí escuchaba la palabra entrepreneur. Realmente dentro del contexto de conversaciones en español no escuchaba mucho la palabra emprendedor. Ahora, para alguien bilingüe, yo estoy seguro que me entiende de que hay veces que nosotros conocemos una palabra en un idioma, pero no la conocemos, no conocemos el equivalente en el otro idioma, o al menos no lo usamos. Generalmente la palabra entrepreneur dentro de los contextos en que yo la había escuchado eran como para compañías de tecnología, tech companies, era como gente que empezaba startups y cosas así, cosas diferentes. Em, Cuando empecé a aumentar en conocimiento, aprendí el concepto de emprender, emprendedor, entonces me empecé a identificar más con ese título, ese nombre de emprendedor. Porque yo entendía que los emprendedores eran personas innovadoras, eran personas que están dispuestos a arriesgar para poder crecer, para poder avanzar. Son de los que se van en un avión mientras que construyen el avión en el aire, ¿verdad? O sea que tú, porque ahorita mencionaste la visión emprendedora. Entonces Sí. tú dirías, la visión emprendedora y un emprendedor se debe calificar si es innovador, si es... ¿Qué más? Pues una persona que está dispuesta a arriesgar, Arriesga. sin duda, y una persona que está en ese proceso de despegue. Ahora, lo que sucede es que muchas veces cuando uno empieza, particularmente si uno empieza sin mucho capital, si uno empieza sin mucho que perder, tú arriesgas bastante porque no tienes temor, porque no hay gran liability. A medida que tu negocio crece, después que ya tú tienes 5, 10, 15 empleados, después que tú estás facturando más de un par de millones al año, etcétera, y tu negocio crece, ¿qué sucede? Que ahora tú tienes que perder. Ahora tú estás pensando en liabilities. Ahora tú estás pensando en que si yo hago eso, me pueden demandar, o tengo que añadir un disclosure, me tienen que firmar un release, entonces ya empiezas a ver Sí. cosas de otra manera. Y muchas veces eso trunca ese espíritu emprendedor. Ahora, otra cosa es que conocí a personas, particularmente de habla hispana, gente que habla solo español de otros países. Y yo me acuerdo en el extranjero, yo estuve hablando con una persona que tenía su propia compañía de importación y exportación y tenía como casi 20 empleados. Y yo le dije, qué chévere, mira, ¿te gusta la vida de emprendedor? Y me miró serio y me dijo, yo soy un empresario. Okay. Y esa fue la primera vez que yo sentí como ese roce. Una persona que me dijo, no, a mí no me digas emprendedor, yo soy empresario. Y entonces yo empecé a pensar en mi mente, ok, empresario, debe ser que es lo equivalente a lo que yo considero un business owner. Y esa persona se siente más establecida. Y como está más establecida, no quiere ser confundida con alguien que está recién despegando, ¿verdad? O sea, yo comprendo por qué esa persona se sintió cuando se lo dije. Puede ser algo cultural, puede ser lo que sea. Sin embargo, lo que quiero rescatar es que hay personas multimillonarias que aún se autodenominan como emprendedores. ¿Por qué? Porque el enfoque dentro de una persona que es un emprendedor es la innovación.
es el querer hacer algo nuevo, algo diferente, tener su propio toque. Realmente negocios establecidos, como ya han tenido éxito en lo que han hecho, muchas veces se convierten como en monótonos y sedentarios y solo quieren seguir haciendo lo que han venido haciendo porque les ha funcionado y no quieren hacer algo diferente. ¿Y en qué momento tu mente, porque si vamos en orden, tú decías, primero pensabas que eres dueño de negocio, te diste cuenta, soy un dueño de trabajo. Yeah. ¿En qué momento pasa, ok, en vez de ser un dueño de negocio, yo me considero un emprendedor? Porque en el episodio pasado, que si no lo han visto, los invitamos a que vayan y lo escuchen, tú mencionas que tú te consideras un emprendedor y no un dueño de negocio. Ahorita hemos hablado que ciertas personas que son dueños de negocio se consideran dueños de negocio porque no quieren que se confundan como algo que acaba de empezar y a comparación de su negocio que a lo mejor ya va más avanzado. Pero otros dueños de negocio sienten que son emprendedores porque les gusta esa llama de creatividad, de innovación. Entonces, ¿en qué momento tú decides quiero irme por el emprendedor más que por el dueño de negocio? Bueno, realmente es que a raíz de este podcast yo he podido conectar a este punto, miles de emprendedores, miles de dueños de negocio. He podido conectar también con gente del mundo corporativo. Literal, gente que son CEOs o CFOs o COOs. Y gracias a esa experiencia de poder haber podido conectar con tantas personas, yo me identifico más con el grupo que se autodenomina como emprendedor. Uh-huh. Me gusta más por ejemplo, por cierto, yo agradezco a todas las personas que han estado en la historia de este podcast. Sin embargo, he tenido personas, particularmente los que venían más de un mundo corporativo, que querían, que se autodenominaban más como dentro de lo que es el C-suite, lo que es CFO, COO, CEO. Y las entrevistas eran como bien, blah. O sea, solo vamos a hablar de mi compañía, solo mi compañía, mis servicios, mi compañía, etc. Corporativos. Bien corporativo, bien seco, bien árido, bien con falta de, tú sabes, saborcito. Como esa chispa sí, de la historia, esa chispa. Yo a veces quería llevar la conversación a anécdotas personales, cuéntame sobre ti, y no querían hablar de ello, solo querían hablar de su negocio, o en este caso de su corporación. Uh-huh. Con dueños de negocio sí encontraba un poquito más de toque personal, sin embargo, predominaban personas que estaban como en sus 40, 50, 60, los que eran más business owners. Personas muy agradables, muy amables, dispuestas a contar anécdotas personales. Quizás sus negocios lo empezaron por razones personales, por algo que le pasó a su hijo, a una familiar, etc. Y después estaba el grupo que se autodenominaba como entrepreneurs, generalmente en sus 20s y sus 30s, como en sus 20 y 30. Quizás por eso también me sentí más acogido por ese grupo. Y porque sentía que en muchos aspectos teníamos la misma mentalidad. Por ejemplo, cuando hablaba con business owners, ellos estaban muy dentro de la manera tradicional de negocio. Cuéntame sobre el marketing, el advertising que hacen a tu negocio. Y era como, nosotros tenemos tarjetas de negocio y tenemos flyers disponibles. Cuando vienen a nuestro negocio se pueden llevar flyers. Ponemos un letrero en la puerta. Eran cosas así. O si no, pues un tema ahí como, una vez al año mandamos flyers por el servicio de EDDM del correo a las casas. Cuando hablaba con emprendedores era, miles y miles de ideas. O sea, era como, yo hago esto, yo hago aquí, en redes, por medio de websites, usando estas plataformas, ya hago llamadas, hago esto, hago lo otro. Era siempre como, ¿cómo me las puedo ingeniar? ¿Cómo me las puedo ingeniar? ¿Cómo me las puedo ingeniar? ¿Qué es lo que puedo hacer?
Y tú sabes que desde que nosotros, aún desde que nos conocimos, es más, cuando nos conocimos, yo todavía estaba un poquito como en esa época de business owner. En esa época de business owner, yo no quiero involucrarme mucho en mi negocio, más ya tengo mi sistema, ya tengo mi proceso, quiero que corra, no quiero ser hands-on, ¿verdad? Pero al mismo tiempo trataba de resolver de manera creativa. Y al pasar del tiempo, o sea, en esos últimos 2 años aproximadamente, es que me he venido a identificar cada vez más con ese grupo de personas que decimos, yo soy un emprendedor. Yo no lo veo como algo malo, yo lo veo como algo bueno. Yo no creo que si tú eres emprendedor o no es determinado por cuántos años tiene tu negocio o empresa, o es determinado por cuánto facturas, o ninguna de esas cosas. Es más, tú puedes ser un emprendedor sin tener un negocio, porque yo siento que esa palabra emprendedor describe cómo tú eres como persona. Eh, Nuevamente, antes de tener un negocio a mi nombre, yo estaba en el ministerio. Pero en el ministerio, ¿qué hacemos? Bueno, hagamos una pausa acá un momentico porque quiero explicar esto. Un negocio exitoso resuelve el problema, crea un servicio que resuelve el problema que tiene tu cliente o tu audiencia, ¿verdad? Cuando yo estaba en el ministerio era muy similar. Estábamos sirviendo a un target audience, a un grupo de personas que tenían una necesidad. A veces era una necesidad espiritual, a veces era una necesidad física. No tenemos para pagar la renta, no tenemos para pagar el bill de la luz. Nos van a cortar el gas y estamos en medio del invierno. Tengo un familiar hospitalizado en 3 estados y necesito cómo poder llegar hasta allá, etc. A veces eran personas, acabo de perder a un ser querido, estoy pasando por problemas con mi familia, no sé cómo criar a mis hijos, simplemente me siento solo, me siento triste, me siento vacío, siento que mi vida no tiene propósito, todas esas cosas, ¿verdad? Y en el ministerio, por medio de no solo la palabra de Dios, pero también ayuda tangible, podíamos satisfacer y suplir las necesidades de esas personas. No había un intercambio monetario. No era como yo te doy la solución y tú nos pagas. No. Era solo tú tienes un problema y te solucionamos. Pero muchas veces cuando estás en ese ámbito, para poder hacer todas esas cosas, necesitas gran creatividad, necesitas ser innovador. ¿Cómo llego a esas personas? ¿Cómo consigo los fondos para poder ayudar a estas personas? Este año dimos $14,000 en asistencia financiera a personas que necesitan ayuda con renta, utilidades, prescripciones de medicina, etc. ¿De dónde conseguimos ese dinero? O sea, teníamos un presupuesto de más de $1,500,000. ¿De dónde conseguimos $1,500,000 para poder mantener este daycare center, este cuidado de niños, para poder mantener este after school program, para poder enviar a niños a campamentos durante el verano? Entonces siempre era eso, era como cómo me conecto con los donantes para conseguir los fondos, cómo conecto con las personas que necesitan ayuda para que sepan aquí la pueden encontrar. Constantemente, en mi opinión, emprendiendo este nuevo programa va a suplir esta ayuda que ninguna otra organización en el área la puede suplir. Esa es una manera de ser un emprendedor, esa manera de ser innovador, ¿verdad? Algo que a mí no me gustaba dentro de lo que es servicios a la comunidad y dentro de lo que es las organizaciones sin fines de lucro, etcétera, es lo que es duplicación de servicios. ¿Qué es duplicación de servicios? Que hay cinco lugares que tienen un food pantry y se les daña la comida porque no hay suficientes personas que vienen a buscar. Bueno, o sea, tiene que haber comunicación entre todos. Hey, mira, tú te vas a encargar del food pantry, tú te encargas del comedor, las personas saben que pueden ir allá, etcétera, ¿verdad? Entonces, de esa manera hacemos que los recursos duren más tiempo, no duplicando servicios. Lo mismo sucede cuando uno es un emprendedor. Uno tiene que asegurarse que sus recursos sean usados de las mejores maneras, de la mejor manera para que les rinda más. Hay negocios que abren y ya tienen el primer año de gastos cubiertos. Tenemos el primer año de renta cubiertos, tenemos el primer año de
presupuesto de marketing cubierto, tenemos el primer año de salarios cubiertos. ¿Cómo lo hacen? Por medio de inversionistas. La mayoría de pequeños negocios no empiezan así. Abren su negocio y ya, se me fue todo el dinero que tenía y todos mis ahorros. Y si este mes no vendo, no tengo para pagar la renta del otro mes, ¿verdad? Entonces, eso requiere ser emprendedor. Requiere ser innovador, requiere buscar opciones, maneras, rebuscárselas. ¿Y en qué momento tú llegaste a ese lugar? Mira, realmente es cuando hay dos cosas. En los momentos que he pasado necesidad, muchas de las veces que he pasado necesidad es porque cometí el error en más de una ocasión de ser muy optimista. Hay algunos de ustedes que se van a identificar con esto. ¿Por qué digo ser muy optimista? Digamos que todos los meses mi negocio ha ido creciendo, haciendo aproximadamente de $2,500 a $3,000 más cada mes. O sea, un mes 10,000, el próximo mes 12,500, el próximo mes 15,000, el próximo mes 18,000. Entonces yo empiezo a proyectar mis gastos asumiendo de que esa proyección de ingreso va a continuar. Yo digo, ok, de acá a 6 meses voy a estar generando unos 15,000 a 18,000 más mensuales. Uf. Entonces he gastado más de lo que debería en base a mis proyecciones de ingreso y mis proyecciones fallaron y después me vi en aprietos porque gasté dinero que aún no había entrado. Una lección para ustedes. Y yo digo pues que era muy optimista, como que yo siempre era, el mes que viene va a llegar más dinero, esos negocios están pendientes y en cualquier momento salen, etc. Entonces, una razón por la cual yo he tenido que ser muy innovador ha sido esa. Y la otra es simplemente que es parte de mi personalidad. O sea, hay personas que organizan su casa, organizan su cuarto y ya. Yo organizo mi casa, organizo mi cuarto y empiezo a mirar cómo lo puedo mejorar, qué me falta para que sea más práctico, más fácil. Mira, si pongo unos ganchitos en la puerta, se me hace más fácil cuando entro, siempre los cuelgo ahí, cuando salgo los agarro, así no se me pierden. Ok. Entonces, si me pasa algo, o sea, eso dentro de mi vida personal, yo encuentro la manera, ok, ¿cómo puedo hacer esa vaina de tener mis zapatos en el closet de mi cuarto, pero caminar sin zapatos en la casa no es muy práctico? O sea, ¿cómo hago? Los llevo en mi mano hasta la puerta y en la puerta me los pongo para salir y cuando entro me los quito y los cargo hasta mi closet. Entonces uno empieza a pensar en esas cosas y empieza a buscar soluciones. O sea, es parte de mi personalidad. Sí. Lo mismo lo aplico a negocios. Cuando algo está, yo no digo ya está. O sea, este podcast, aunque este podcast, por ejemplo, es un proyecto de pasión. Este podcast ha sido un proyecto de pasión, pero siempre estamos mejorando. Este podcast empezó con un webcam de ese tamañito, de Logitech, que costaba 98 pesos, ¿verdad? Y con un montito de tela y lo ponías en tu... Sí, compré un backdrop en Amazon, una tela, y compré un tubo de esos de compresión, como los que uno pone en la cortina de baño, porque mi oficinita tenía 2 paredes a los lados y mi escritorio estaba ahí. No, imagínense que en medio de una grabación un día se me cayó de mi fondo. Y atrás de mi fondo tenía mi cocina. No, pues, sí, anyway. Y miren, hoy en día este podcast tiene su propio estudio, tiene un equipo, tiene más personas envueltas, tiene sponsors, tiene comunidad. Realmente no me puedo llevar todo el crédito. Yo siempre le doy la gloria a Dios primero. Reconozco todas las personas envueltas, incluyéndote a ti. Pero nuevamente es un testamento al hecho de que nosotros no nos conformamos. ¿Sabes qué? Eso me gusta. Un emprendedor no se conforma. Un emprendedor no se conforma. Un emprendedor quiere más, quiere mejor, quiere algo diferente. Y eso a mí me parece que es una muy buena cualidad cuando la acompañas con un corazón agradecido. O sea, el no conformarse a algo, pero ser agradecido es algo grandioso. Disfrutas lo que tienes y te preparas a tener mejores cosas en el futuro.
Genial eso. Y antes de que vayamos a una última pregunta que te quiero hacer, que quiero que nuestra audiencia se lleve algo con esta pregunta que te voy a hacer, quiero darle gracias a nuestros sponsors, porque es gracias a ellos que ahorita tú mencionabas la historia de cómo empezó el podcast, de a quienes entrevistabas al principio. Y es increíble ver que ahora, gracias a nuestros sponsors, es que podemos sostener este podcast, que podemos tener a más dueños de negocios, emprendedores, que quieran estar acá y compartir su historia. Así que quiero darle las gracias a Jessie de Lashes by Jessie, quiero darle las gracias a Diego de Red Lounge Barber y a Mike de New Rise Cleaning. Gracias, porque sin ustedes este podcast no seguiría en esta 4ª temporada. Sí, gracias de verdad, de corazón. Ahora, esta última pregunta, amor, que te quiero hacer es, ¿qué haces? Y quiero que, para que la gente que nos está escuchando lo tenga presente, sea algo que ellos puedan aplicar también, porque de pronto se sienten, quieren ser emprendedores, perdón, pero sienten que a lo mejor les falta creatividad, sienten que a lo mejor les falta un poquito de innovación y a lo mejor no sienten que les falta, sino que hay veces que uno tiene, hay veces que se le va. ¿Qué recomiendas tú? ¿Qué consejos le darías? ¿Y qué has hecho tú para mantenerte innovador, creativo durante todos estos años? Me encanta esa pregunta porque es interesante que yo, en cierta forma, no me considero una persona muy creativa. Pero en otros aspectos sí me considero sumamente creativo. Les voy a explicar a qué me refiero. Yo soy muy creativo dentro de mis áreas de fortaleza, de los que son mis dones, mis fuertes. Uno de mis fuertes es la organización. Yo puedo tener algo que está sumamente desorganizado y empiezo a encontrar la manera de dejarlo organizado de un punto de vista, o sea, organización lógica, cronológica, sistemática, de un punto que todo tiene sentido y todo está bien, etc. En ese aspecto soy muy creativo. Yo soy bastante creativo en crear sistemas y procesos. Ahora, tú me dices a mí, Paul, vamos a tener una reunión con la comunidad, tú encárgate de los icebreakers. Dios, me friso. Porque no tengo ese estilo de creatividad. Como, ¿qué voy a pensar? Paul, tienes un estudio nuevo, arréglalo. No, me friso. Porque eso nos pasó con ese estudio. Sí, literal. No, yo no me siento creativo en esas áreas. Por ejemplo, ¿qué hicimos? Pues primero yo le dije a Vanessa, le dije, me apoyo en ti, lo que tú digas. Y de ahí una cosa que hicimos, estuvimos en Home Depot buscando pinturas, hasta yo creo que estaba yo medio estresado por una bobada, o sea, una bobada, pero yo estresado porque no sé qué colores escoger. Y de pronto había un folleto que ya tenía, o sea, tenía una paleta de colores, o sea, mostraron una casa ya pintada de esa manera. Y yo dije, ¿sabes qué? Ya, si esto está aquí, si esta imagen está aquí, es porque estos colores se ven bien juntos. Solo copiemos eso y asegurémonos que la fornitura combine con eso. Ya, compremos la misma fornitura y ya. Porque esa es una área en la que yo no me siento muy, muy creativo, no me siento que tengo buenos gustos, etc. Entonces, la creatividad es de acuerdo, yo siento, fluye mejor de acuerdo a tus dones, a tus áreas de fuertes. Lo otro es, yo aprendí cuáles eran mis horas creativas y mis horas productivas. Temprano en la mañana es increíble la cantidad de ideas que me llegan a la cabeza. Puedo estar corriendo, puedo estar en la ducha, puedo estar caminando, pero es increíble. Es más, hay veces que quiero hacer mi devocional diario, quiero orar, quiero leer, pero no puedo porque mi mente está a millón y una idea y otra idea y otra idea y otra idea. Y antes la molestaba a Vanessa con todas esas ideas, ya me di cuenta que le estaba sobrecargando, empecé a grabar notitas de voz, a escribir y después me en lo mi mandaba. note de apps y se las mandaba para evitar esos roces. Bueno, tips de pareja. Y cosas de pareja, ustedes saben. Y entonces, sí, yo sé que en las horas de la mañana yo soy full. Entonces, a mí no me gusta reuniones de mañana. A mí no me gusta
esas cosas porque me drenan toda mi energía de creatividad y de productividad. O sea, yo en 2 horas en la mañana yo puedo hacer lo que me demoraría así 4 o 5 horas hacer por la tarde. Entonces, estoy full. Es más, si por mí fuera, nosotros grabáramos los podcasts a las 7 de la mañana, 6:30 de la mañana. No, amigo, Ahí yo estaría full energy, full... Está loco. No, pasó. Anyway, pero esas cosas me funcionan a mí. Encontré mis horas de creatividad, de productividad. Aprendí a reconocer mis fortalezas. Y lo otro es, siempre he buscado mentores. ¿Por qué? Porque hay veces que yo he tenido grandes ideas. Pero hay un pasaje bíblico que dice que en la abundancia, que la sabiduría habita en la abundancia de consejeros. Entonces es bueno tener esas personas claves a las que tú le puedes decir, hey, estoy pensando hacer tal cosa, ¿qué opinas? Y son personas experimentadas, te van a decir, ¿sabes qué? Yo ya lo intenté, me funcionó muy bien. ¿Sabes qué? Nunca lo he intentado, pero considera esto y lo otro cuando tú lo hagas. Traten de alejarse de esas personas que son los naysayers. Eso nunca va a funcionar, eso jamás. Esos no. Yo estoy hablando de los que realmente te dicen, mira, suena interesante, cuando yo lo hice no me funcionó, sin embargo, es posible que a ti te funcione, yo te recomendaría tal y tal cosa. Esas personas sí, rodéate. Ahora, miren, hay mentores que son amigos, etcétera, que son gratuitos. Y después hay mentores y coaches pagados. Cada uno de ellos tiene su rol. Uno no reemplaza al otro. Yo soy de la idea de que los mentores no pagados son de esos que tú tienes para toda la vida y pueden ir cambiando con el tiempo. Los mentores pagados yo creo que son por etapas y niveles. Por ejemplo, si tú estás empezando como emprendedor, necesitas un mentor o un coach que te enseñe los fundamentos, que te enseñe los procesos, los sistemas y que te instruya en el camino. Después tú solito puedes andar o solita puedes andar, pero vas a llegar a un punto en que nuevamente vas a necesitar a alguien que te ayude a pasar al siguiente nivel. Sea por el tamaño de tu negocio, por la demanda, sea por el monto que estás generando, sea por cualquiera de esas cosas. Siempre, si tus sistemas y procesos no están creciendo junto contigo, tú necesitas a alguien que te ayude para pasar a ese otro nivel. Gracias, amor. Yo creo que esos son tips y claves que todos podemos utilizar, no solamente para nuestra vida emprendedora, sino para nuestra vida diaria. Y eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado, espero que hayan sacado muchísima información y hayan conocido un poquito más sobre lo que piensa Paul sobre emprendedores y dueño de negocio y cómo ha sido su historia en este mundo emprendedor. Así que muchas gracias, amor, por estar aquí conmigo. Gracias a ti, amor. Y que estén bien, nos vemos la próxima.